Hola chicos, chicas. Bueno, vamos a intentar hacer este videito explicativo para continuar con lo que sería la siguiente etapa de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía. Y en esta nueva etapa eh, nos encontramos con un nuevo problema, que es la cuestión de la fe y la existencia de Dios. Y, mm, y la pregunta que se nos podría ocurrir, o la primera pregunta que se nos podría venir para pensar es, ¿qué tiene que ver la cuestión de la fe y la cuestión de Dios con la filosofía? Yo los invitaría a pensar, en un principio, que se preguntaran a ustedes mismos, ¿no? ¿Quién de ustedes en algún momento de esta corta etapa de sus vidas, no se ha preguntado por la existencia de algo trascendente, de algo superior? Independientemente de la respuesta, ¿no? Vamos a lo fundamental de la filosofía, que es la pregunta. ¿Quién de ustedes no se ha preguntado en algún momento de esta corta vida por la existencia de un ser superior, por el origen de las cosas, de dónde venimos, a dónde vamos? Escuchamos hablar de Dios, porque no somos ajenos a eso. No somos ajenos a una cultura religiosa, independientemente de la religión de la que hablemos, ¿no? Pero no somos independientes de una cultura religiosa. Escuchamos hablar de Dios. Y me vuelvo a preguntar y les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿nos habremos hecho en algún momento la pregunta sobre la existencia de un ser superior? Yo considero que sí. Miren, no tenemos posibilidad de hacer esta pregunta en la presencialidad. Cuando arranco mis clases de esta etapa, la suelo hacer y lo que se pone en evidencia es que cuando le pido a mis alumnos, levante la mano, ¿quién de ustedes nunca se hizo esta pregunta? Resulta que nadie levanta la mano. Por lo general, es una experiencia que se suele repetir de la misma manera. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a constatar que efectivamente la pregunta es válida, es válida. Repito, independientemente de la respuesta, porque después cada uno irá construyendo e irá elaborando su respuesta a esa pregunta. Pero la pregunta existe y la pregunta es válida. La pregunta respecto a la existencia o no de un ser superior. Bueno, las respuestas, repito, variarán casi según la cantidad de personas que entremos en este debate o en este diálogo, ¿no? Pero si uno tuviera que clasificar preguntas, bueno, ahí aparece aquella persona que considera que, o que la respuesta a esa pregunta es, no, esto no existe, ¿no? No creo en que esto pueda ser posible. Bueno, la corriente ateísta, ¿no? El ateísmo. No, sí, yo considero que puede haber algo, pero de ahí a que lo conozca, y es muy difícil. Aparece otra respuesta, otra corriente, el agnosticismo, ¿ven? Y otros que entienden, no, sí, creo, y voy a hacer el esfuerzo por entender a aquello que creo, ¿ven? Y ahí aparece la teología como ciencia, ¿eh? Esta ciencia que tiene como objetivo intentar buscar de qué manera, o efectivamente, si es posible, complementar aquello que creo por la fe con aquello que entiendo con la razón. Y ese ha sido el problema de los filósofos o los pensadores medievales, ¿no? Hay cierto prejuicio con este periodo del pensamiento filosófico, en el sentido de que muchos, cuando abordamos algunos manuales o cuando escuchamos a algunos docentes o especialistas en filosofía, hablan del periodo medieval como un periodo de el oscurantismo de la razón, como que durante ese periodo no se pensó. Bueno, digo que es un prejuicio porque básicamente los que sostienen esta idea consideran de que haberse preguntado
por la posibilidad de complementar o no lo que se cree con la fe, con lo que se entiende con la razón, no es filosofía, ¿sí? No es pensar. Bueno, como digo, y supe decir al comienzo de nuestras clases, todo punto de vista es la vista de un punto. Así que puede existir aquellos que consideran que hacerse la pregunta por la cuestión de la fe y la cuestión de la razón es no pensar. En lo personal considero de que no solamente que es pensar, sino que es pensar mucho y avanzar en nuestro pensamiento. Pero bueno, existe ese prejuicio de considerar que el periodo medieval fue un periodo oscuro para la razón. Pero también hay razones para pensarlo así, ¿no? Porque evidentemente que en nombre de la fe se hicieron muchas cosas casi que irracionales, ¿no? Pero eso ya no es una cuestión filosófica, sino una cuestión de ejercicio del poder y podríamos decir casi que política, ¿no? Una cuestión de política y de religión, ¿eh? Que sigue habiendo cuestiones hasta la actualidad, hasta los días de hoy. Pero nosotros nos vamos a concentrar básicamente en lo que hace a las cuestiones filosóficas, a por qué algo que tiene que ver con la razón se transforma en un problema de filosofía. Y, y para esto simplemente tenemos que hacer como un breve repaso histórico de lo que ha sido la, digamos, una de las grandes religiones monoteístas como es el judaísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque el judaísmo arranca 1200, 1300 años antes de Cristo, ¿no? Allá con el pueblo de Israel. Ustedes en catequesis habrán visto la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo de Israel que es esclavo en Egipto y que de ahí es liberado y luego camina por el desierto para llegar a la tierra prometida, a Canaán, la región de Palestina, y comienza toda su historia. Pero mientras esto iba sucediendo, este pueblo de Israel ya tenía una cultura religiosa en la cual creía, expresaba su fe en un único Dios creador de todas las cosas, ¿no? Repito, un único Dios creador de todas las cosas. Y así fue transitando su historia durante siglos. Resulta que ya hemos visto la filosofía griega, unos 400, 300 años antes de Cristo, ellos empiezan a hacerse preguntas por el origen de la realidad y por el orden del cosmos. Fíjense que en los griegos no hay una pregunta por la existencia de un único Dios, no es un problema de los griegos. Para los griegos el problema era entender el orden de la realidad, el orden del universo, el orden del cosmos. Y por eso la filosofía griega es considerada cosmocéntrica, porque el eje de todo su pensamiento va a ser la pregunta por el orden de la realidad, el orden del cosmos. Bien, la historia, volvemos a la historia del pueblo de Israel, la historia de los judíos, la historia va transitando a través de los grandes imperios, ¿no? El judaísmo llega a tener su gran imperio durante el periodo de la monarquía unida, donde habrán escuchado, ¿no? En las catequesis o en las historias, en películas también, ¿no? La historia del rey David, la historia del rey Salomón, bueno, periodos prósperos para el pueblo de Israel. Sin embargo, este periodo de la monarquía empieza a debilitarse, la monarquía de Israel se divide, y en este debilitamiento que surge la monarquía, comienzan a ser invadidos por otros pueblos que venían creciendo y empoderándose en el territorio. Y así, en primer lugar, son sometidos por los babilónicos. Esto ya nos vamos a historia, ¿no? Historia antigua, que ustedes estudian en segundo año, por ahí, segundo, tercer año del cole, ¿no? Son invadidos por el imperio babilónico, luego son invadidos por el imperio persa, al mando del rey Nabucodonosor,
Perdón, el imperio persa es comandado por el rey Ciro. Nabucodonosor era el emperador babilónico, ¿no? Bueno, y luego del imperio persa son sometidos al gran imperio griego, ¿eh? Conducido por Alejandro Magno. Y el imperio griego extiende su cultura durante muchos siglos y es ahí donde empieza a fusionarse y a mezclarse el pensamiento griego, que venía con una cuestión cosmocéntrica, donde nunca se habían preguntado por la existencia de Dios, con la cultura judía, que entendía que el mundo y la realidad tenía un principio creador, y ese creador era Dios. Bueno, van a convivir griegos y judíos. Y más tarde, el imperio romano va a someter al imperio griego y va a ser el imperio romano el que se va a extender por mucho tiempo más. Y entonces la cultura griega se empieza a mezclar con la cultura romana y aparece esto que conocemos como la cultura greco-romana. Pero al mismo tiempo, Roma no solamente somete a los griegos, sino a los pueblos que ya habían invadido Grecia, entre los cuales estaba la cultura judía, entre los cuales estaban los judíos. De hecho, no, si nos preguntamos bajo qué imperio nace Jesús, Jesús nace bajo el imperio romano. Y ahí arranca el cristianismo, ¿no? Los seguidores de este Cristo que viene a revelar esto que los judíos ya creían desde hace muchísimos siglos antes. ¿Qué viene a revelar? Que Él era el Hijo de Dios y que existe un Dios creador de todas las cosas. Imagínense, para los griegos y los romanos ese dato les voló la cabeza, ¿sí? Les partió el cerebro en dos. ¿Por qué? Y porque escuchaban a este tipo que de la cuestión de lo religioso y lo filosófico hablaba de un Dios creador de todas las cosas, cuando ellos ni siquiera se lo habían preguntado y no era un problema para ellos. Y desde el punto de vista político también venía como a generar cierto conflicto y revoluciones y cambiaba toda la historia de la religión judía, ¿no? Por eso, en definitiva, lo terminan condenando injustamente, ¿no? Porque lo acusan de rebelde contra los judíos, de rebelde contra el imperio romano, ¿no? Pero fíjense, unos 30, 40 años después de la muerte de Jesucristo, comienzan a aparecer las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y que tienen que luchar con esta cuestión de lo que pensaban los griegos, los romanos, con lo que pensaban los judíos y la tradición que les deja Jesús, ¿no? Y uno de los grandes evangelizadores, anunciadores de este mensaje, va a ser San Pablo. Que San Pablo se va a convertir, porque él perseguía a los cristianos, va a tener una experiencia personal, se convierte, empieza a creer en Jesús y empieza a darse cuenta de esta cuestión de lo pagano, ¿no? Que eran lo que promovían los griegos y los romanos, y lo religioso, que era lo que promovían ellos ya como primeros cristianos, ¿no? Y entonces él, en una de sus cartas, va a decir, lo que le anunciamos, es decir, la vida de Jesús, es un escándalo para los judíos y una necedad para los paganos. ¿Qué significa esto? Para los judíos era un escándalo. ¿Por qué? Porque los judíos creían en un Dios totalmente ajeno a sus propias vidas. Era totalmente otro, a tal punto que ni siquiera se lo podía nombrar por una cuestión de respeto, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece el nombre de Yahvé, pero Yahvé es una palabra hebrea a la cual se le agregan unas vocales, la A y la E, para poder pronunciarlo. Porque si no, cuando aparecían las consonantes, la Y, la B corta y una W, significaba que eso no se podía pronunciar porque se estaban refiriendo a Dios. Entonces, los judíos creían en este Dios absolutamente supremo y totalmente otro, casi que innombrable. Jesús, cuando los discípulos le piden que les enseñe a rezar, ¿qué va a decir Jesús? Cuando recen, digan papá, digan Abba. O sea, del Dios innombrable al Dios papá. Escándalo para los judíos.
Y San Pablo dice, necedad para los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los griegos y los romanos. ¿Ven? Lo que quedaba de los griegos, de la cultura griega, ¿no? ¿Por qué necedad? Y porque necio es de algo que no se puede entender, que no se puede conocer, que no se puede comprender. Bueno, para ellos era incomprensible la posibilidad que existiera un Dios creador de todas las cosas. Y es así como durante los primeros siglos del cristianismo, los romanos empiezan a perseguir a los cristianos y los empiezan a matar. Por dos cosas, porque les molestaba esta cuestión que no podían comprender, pero además porque tenían miedo que les quitaran el poder político, ¿no? Y así aparecen los primeros mártires del cristianismo, que eran llevados a los circos romanos. Los romanos se divertían viendo cómo los leones comían a los cristianos. Pero en estas circunstancias, en los juicios que se le hacían a los cristianos, se les daba la posibilidad de que pudieran explicar por qué creían lo que creían. Y ahí empieza a aparecer estos primeros esbozos de poder o de pretender explicar lo que creían. No les servía para nada, porque en definitiva, o sea, al margen de que daban sus explicaciones y sus razones, igualmente eran llevados al circo romano, ¿no? Y devorados por las fieras. Pero, no obstante, empiezan a surgir los primeros indicios de intentar explicar la fe. A estos primeros cristianos que intentan explicar o dar razones de su fe, se los denomina apologetas. Apologetas. Acá voy a hacer el intento de compartir la pantalla para que ustedes se ubiquen en el cuadernillo, ¿sí? ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, ahí aparece la primera filosofía cristiana. Hay toda una introducción, ¿sí? A la cual vamos a volver más tarde, pero acá arranca lo que estoy conversando ahora, ¿no? A estos primeros cristianos, ¿sí? Que empiezan a intentar dar razones de la fe, se los denomina apologetas. De ahí viene la palabra apología, que significa defensa, defensa de la fe. Bueno, así van a transcurrir los primeros siglos del cristianismo. Pero después, con la llegada de Constantino como emperador de Roma, él, en una cuestión también, en una decisión política, se va a aliar a los cristianos y va a declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y entonces ahí el cristianismo empieza a adquirir una gran importancia y van a aparecer los que se van a conocer como los padres de la iglesia o patrística. Patrística se denomina al conjunto de saberes que escriben y producen los padres de la iglesia. ¿Qué van a hacer estos padres de la iglesia? Van a intentar ordenar y sistematizar todo esto que llevaron o que empezaron a producir los apologetas de manera oral. Y así van a aparecer los primeros textos escritos de lo que va a ser el intento de complementar las razones, ¿sí?, con la fe. Aparecen los padres de la iglesia. Y dentro hay muchísimos padres de la iglesia. Nosotros, básicamente, dentro de lo que es el pensamiento o la filosofía cristiana, vamos a ver a dos pensadores. Uno va a ser San Agustín, representante de los padres de la iglesia, y otro va a ser Santo Tomás, representante de un periodo posterior a la patrística, ¿sí? Entre San Agustín y Santo Tomás hay casi 10 siglos de diferencia, pero los vemos porque ambos, ¿sí?, abordan esta problemática de la posibilidad o no de complementar la fe con la razón, ¿sí? ¿Y por qué vemos estos dos pensadores dentro de lo que es la filosofía o el pensamiento cristiano? Porque los podemos relacionar y los podemos unir con lo que veníamos hablando de filosofía. Porque básicamente en este intento de dar razones o explicar la fe, van a recurrir a filósofos. Y ahí viene la cuestión, ¿ven? San Agustín va a recurrir a Platón
para intentar explicar su fe. Y Santo Tomás va a recurrir a Aristóteles con el mismo sentido y la misma finalidad. ¿Ven? Pero Santo Tomás va a pertenecer a otra etapa del pensamiento medieval que se va a denominar la escolástica. Entonces, a San Agustín lo ubicamos en el comienzo, ¿sí?, del pensamiento cristiano, dentro de los pensadores patrísticos, como padres de la Iglesia, y a Santo Tomás lo ubicamos al final del pensamiento medieval como parte del movimiento de la escolástica, ¿sí? Y acá voy a ir terminando la explicación, en la página siguiente del cuadernillo, página 111, va a aparecer esta cuestión de la fe y la razón y las distintas respuestas que se les puede dar a esta problemática de intentar relacionar la fe y la razón. Esas respuestas son el fideísmo, el agnosticismo, el deísmo, y del otro lado va a aparecer esta explicación, ¿sí?, que no tiene un nombre concreto, pero le vamos a denominar teísmo, teísmo, T-E-I-S-M-O, teísmo, de Dios, de teos en griego, ¿no? Y esto es lo que propone uno de los padres de la Iglesia, San Anselmo, y que él, su tesis habla de que es posible buscar una complementariedad entre la fe y la razón. Su tesis dice que para que esto ocurra, primero hay que creer para luego entender. Creo para entender, entiendo para creer. Bueno, esto es lo que vamos a ir desarrollando y lo voy a dejar para explicar, ya sea en alguna video clase o en algún otro próximo video explicativo. Lo que yo les voy a pedir es simplemente que lean estas respuestas al problema de la fe y la razón, fideísmo, agnosticismo, deísmo y teísmo, vean de qué se trata, ¿sí?, e intenten esbozar algún resumen, algunas líneas que expliquen esas respuestas al problema de la fe y la razón, ¿sí? Bueno, esto sería todo por ahora. Dejamos de compartir ahí la pantalla, volvemos acá, y bueno, espero que les haya sido útil esta explicación, y ya seguiremos en las próximas semanas hasta nuestra próxima videoclase con algún otro videito o alguna actividad de lectura del cuadernillo. Buena jornada.